Da un anniversario che non è quello del CE, ma visto che quest'anno 2017 sono 100 anni di una rivoluzione molto importante, che però il governo russo non ha celebrato sulla Piazza Rossa, perché un po' se ne vergogna, volevo chiederle come prima proprio domanda che cosa vuol dire per lei oggi la parola rivoluzione, se è ancora una bella parola, se è una parola che funziona, e cosa vuol dire per lei oggi rivoluzione? Revolución es actual. La revolución significa que tenemos que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Revolución es solidaridad. Revolución es no hacer a otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Revolución es dignidad. Revolución es procurar que el ser humano tenga derecho a educación y a salud gratuita. Revolución es crear un mundo más justo para todos en igualdad de condiciones. Revolución es el respeto al ser humano. Y eso es para nosotros revolución. Tenga pure il microfono. Resto sui 100 anni della rivoluzione russa e rossa e le chiedo, comunismo, una seconda parola su cui vorrei un suo commento. Comunismo oggi è diventata un po' per molti una brutta parola, perché le realizzazioni storiche di quegli ideali purtroppo non sono state sempre all'altezza. Pensiamo all'Unione Sovietica, pensiamo a altri paesi dove il comunismo è stato anche repressione e non liberazione del popolo. Ecco, la parola comunismo oggi, volevo un suo commento, come le suona oggi? È una parola diventata brutta o una parola ancora bella? A ver, primero tenía que averiguar el periodista que yo soy militante del Partido Comunista de Cuba. Mi era chiaro. Por tanto, la palabra comunismo para nosotros es nuestro ideal, es nuestro futuro. Y es injusto hablar del comunismo en la ex Unión Soviética como si fuera algo bruto, porque gracias a esa revolución socialista de octubre, el mundo pudo liberarse de un fascismo. ¿Hace cuántos años? La guerra contra los nazis, la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética perdió más de 20 millones de seres humanos defendiendo Europa. Por tanto, tuvieron problemas, es cierto, cometieron errores, es cierto, pero eso no significa que haya sido un mal sistema, significa que se desviaron del camino que debía seguir el sistema. Pero ellos, en general, hicieron mucho por todos. Nosotros, como Revolución Cubana, le debemos los primeros años de revolución a ese campo socialista europeo en general. En 1961, el gobierno de Estados Unidos manda tropas cubanas, de origen cubano, a atacar a Cuba, en la famosa playa Girón, que para Estados Unidos es Bahía de Cochino. Y ellos estaban listos para intervenir en cuanto esos cubanos que habían enviado tomaran un pedacito de territorio nacional. El ejército regular estadounidense estaba listo para intervenir en Cuba. Y las armas con que nos defendimos eran armas checas, checoslovacas, y eran armas soviéticas. Los primeros años de revolución, el gobierno de Estados Unidos comienza un bloqueo económico brutal contra Cuba. Y nosotros sobrevivimos los primeros años gracias a la solidaridad del campo socialista europeo. Nosotros llegamos a tener uno de los helados más sabrosos del mundo por la leche de la República Democrática Alemana. Pudimos desarrollar todo el campo científico inicialmente y la medicina social en Cuba gracias a toda la ayuda del campo socialista europeo.
Así que nosotros le debemos mucho al campo socialista. Reconocemos sus errores y aprendemos de esos errores para no cometerlos nosotros. Allora, leggo dal libro di sua madre, Aleida March: credo che i miei ragazzi siano proprio questo, uomini e donne, semplicemente. Parla dei suoi figli, sua madre parla dei suoi figli, quindi di lei e dei suoi fratelli. La più grande, Aleidita, è diventata medico pediatra, i maschi, Camillo ed Ernesto, lavorano come avvocati e la minore delle femmine, Celia, è veterinario, specializzata in delfini e leoni marini. Mi è piaciuta questa frase perché appunto i figli del Che, dice sua madre, che è stata al fianco del Che anche come guerrigliera, come rivoluzionaria, ma era anche una storica, giusto? Sua madre, di mestiere, dice alla fine sono contenta perché sono diventati uomini e donne, mujeres, hombres, ok? Semplicemente, senza aggettivi. È questa poi alla fine la lezione di suo padre, il Che, diventare uomo, diventare donna, senza aggettivi? Sí, con adjetivo, siempre. Hombres y mujeres dignos hijos de su pueblo. Eso es lo que ellos querían siempre. Y eso es lo que hemos intentado hacer toda nuestra vida. El título original de ese libro es Evocación, solo Evocación. Lo que pasa que los italianos, que fueron los primeros que lo llevaron a la prensa, le pusieron un subtítulo: Mi vida al fianco del Che. Pero a mi mamá no se le gustó eso, porque es evocazione. Visto che siamo sulla famiglia e non posso chiederle tantissimo di suo padre, anche perché era un po' piccola, no? È una ragazza del 60, diciamo l'età, 24 novembre 1960, giusto? Quindi una ragazzina ancora. Sua madre, che tipo era sua madre? Dai, ci racconti un po' di sua madre, visto che suo padre lo conosce tutto il mondo, ma sua madre un po' di meno. Mi madre sigue siendo una mujer muy fuerte. Es la directora actual del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana. Y solo aquí entre nos, no puede salir de aquí. ¿Ah? Tiene 84 años. Pero si ella se entera que yo he dicho la edad, mamá nunca dice la edad, nunca. Pero se ve muy bien, está fuerte y mentalmente muy, muy firme. Ella era combatiente de la clandestinidad en la ciudad de Santa Clara. Es muy simpática, una anécdota con Gino, el italiano que viajó en el Granma. No sé cuál es la razón de que no permaneció más tiempo en la Sierra Maestra. Él decidió bajar, salirse. Pero él fue bajando por las distintas ciudades. Cuando llegó a Santa Clara, él quería hacer una acción con el movimiento 26 de julio. Y allí mi mamá era miembro de la unidad de acción y sabotaje. Y le dan la orientación a mi mamá que acompañe a Gino a hacer la acción que él quería. Era fines de año, estábamos ya como festejando, ¿no? Las Pascuas. Entonces, bueno, Natal aquí. Y el movimiento 26 de julio iba a tirar una cadena en tendidos eléctricos para romper el flujo eléctrico de la ciudad. Y en ese momento Gino iba a sacar una granada, iba a tirar la granada donde había un gran árbol de Navidad que era en el ayuntamiento de la ciudad. Era el ayuntamiento y era la gente de Batista. Entonces, mi mamá era la que llevaba la granada en la cartera. Cuando se rompe el fluido eléctrico, que se apaga la ciudad, mi mamá saca la granada y se la da a Gino. Con tan buena suerte que Gino no le saca la espoleta de inmediato porque se recupera la electricidad rápidamente y mi mamá tuvo que volver a guardar la granada en la cartera y se fueron los dos tranquilitos
Mi mamá era muy mala terrorista. Ella tenía que poner, por ejemplo, algún petardo en un cine. Tenía que hacerlo en el baño, pero el movimiento 26 de julio tenía un principio. No podía afectarse ningún civil. Así que ella vigila que el baño estaba vacío y pone el petardo. Justo cuando ella ya va saliendo del baño, entra una mujer. A mi mamá le entran casi convulsiones, porque ¿qué va a hacer? Con tan buena suerte que el petardo no funcionó. Y cuando salió del cine, había uno de los esbirros más asesinos en la puerta del cine. Así que, por suerte, el petardo no sonó, porque si no yo no estaría haciendo hoy el cuento. Yo le digo a mi mamá que ella como terrorista no sirve. Pero se pone brava cuando yo le digo eso. Porque era muy valiente mi mamá. Era realmente. Y es valiente. Io faccio un altro paio di domande, poi se il pubblico vuole fare... Una cosa sì. que quería explicarle, porque, a ver, yo siempre digo que soy un accidente genético. A mí me tocó el honor de ser la hija de un hombre y una mujer muy especial. Pero eso no te hace ni mejor ni peor ser humano. Lo importante es que recibí una educación basada en el respeto al ser humano. Y me hicieron siempre sentir la necesidad de ser útil a otro ser humano. Así que yo soy la hija del Che. Eso genéticamente está comprobado. Pero si hoy yo soy una mujer socialmente útil, es porque fui educada por mi madre junto a la Revolución Cubana. Entonces ese es el mayor valor que ella tiene. Ella nos enseñó a amar a nuestro padre. Nos enseñó a respetarlo y a conocerlo. Y nos enseñó a llevarlo a la práctica. Por eso es que para nosotros mi mamá es Padre, Madre y Espíritu Santo. Si è capito. C'entra ancora un po' sua mamma, ma c'entra anche la bomba. Allarghiamo il discorso un po' all'America Latina a oggi, Cuba oggi, America Latina oggi. Scriveva suo padre dal Giappone a sua madre: mia cara, oggi ti scrivo da Hiroshima, la città della bomba. Sul sacrario che vedi sono riportati i nomi di 78.000 dei 180.000 uomini che qui hanno perso la vita. Tutti dovrebbero visitarla per lottare fino all'ultimo respiro per la pace. Un abbraccio, Che. La domanda è: oggi c'è una bomba che si chiama Trump, come dicono quelli che parlano bene, no? Trump, Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti è un po' una bomba nucleare che può esplodere o che forse ha già cominciato a esplodere. Come vede lei il futuro prossimo di Cuba, dell'America Latina, in quel continente con gli Stati Uniti guidati dall'attuale presidente americano? El señor Trump, que es como se dice en español, Trump, ese señor es impresentable, es un impresentable. Yo pienso que es una falta de respeto para todos los pueblos, porque ese señor tiene un gran poder. Con un dedo él puede provocar una tercera y última guerra mundial, porque el nivel de armamentos de exterminio masivo es muy alto en todo el mundo. Porque si fuera solamente el armamento regular no las podríamos arreglar. Pero el problema es que tienen armas que pueden devastar el mundo en segundos. Y eso es realmente peligroso, no solamente para Cuba y América Latina, sino para Europa también. La política del señor Trump es la política que ha llevado a cabo todos los presidentes de Estados Unidos normalmente. Lo que pasa es que este señor es mucho más histriónico y eso significa que necesita de mucho público para decir las barbaridades que dice y las cosas que se le ocurren. De verdad, es como para que uno se llene de indignación.
eso mismo, de la embajada de Jerusalén. ¿A quién se le ocurre semejante locura? Ya el Medio Oriente es una bomba que está explotando continuamente. Ah, no, él quiere algo más. Es una de las cosas que uno no logra entender, que se le permita a un ser humano tener ese poder de acabar con la vida de la gente. Mire la hipocresía en que vivimos. El gobierno de Estados Unidos provocó guerras como la de Irak porque dicen que tenían armas de exterminio masivo. Pero el único país del mundo que ha usado armas de exterminio masivo contra otro pueblo es el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Es eso, Hiroshima y Nagasaki. Son ejemplos de lo que podemos vivir en los próximos años si no nos movilizamos. Y todavía peor, porque en esa época ellos empezaban con esa tecnología, hoy la tienen mucho más avanzada. Realmente estamos en un serio peligro. Pero lo más doloroso, lo más triste, es la indolencia con que nosotros aceptamos estos hechos. Una de las cosas que más nos preocupan a nosotros en la actualidad como pueblo es lo que está pasando hoy aquí en Europa. Se está privatizando a pasos agigantados la educación. Se está privatizando a pasos agigantados la salud pública, el transporte. Se pierden viviendas para defender a un banco. Se cierran fábricas. Y lo más peligroso, lo más preocupante, que no hay una reacción de pueblo ante estas cosas. Si ustedes no son capaces de defender sus propios derechos, ¿cómo podemos esperar que defiendan los nuestros? Eso para nosotros es muy importante, porque necesitamos de la fuerza de los pueblos europeos. Los pueblos han sufrido 2 guerras mundiales, 2. Saben de lo que se trata. Entonces nosotros necesitamos que reaccionen, porque necesitamos tener fuerza para cambiar las cosas que están ocurriendo. Una de las cosas que más me preocupa también es la memoria tan delgada de estos pueblos. Son pueblos eminentemente emigrantes. Durante siglos emigraron a nuestro continente por hambre. No tenían trabajo y fueron a buscar trabajo a la otra parte del mundo. Y después por guerras mundiales en los cuales corría peligro la vida y salieron de estos continentes para proteger la vida. Exactamente lo que está pasando hoy en Siria, por ejemplo. Cómo estos pueblos no van a aceptar ayudar a otros seres humanos. La emigración es una realidad. ¿Cómo podemos frenar eso? La primera cuestión es tener fuerza suficiente como pueblo para impedir que los gobiernos europeos sigan sosteniendo económicamente a los terroristas que provocan esas guerras. Pero también podríamos provocar proyectos de desarrollo económico y social que vayan a esos lugares de donde proviene la emigración. Es la única manera de frenar esa emigración. Pero para eso se necesita poder de pueblo. La famosa democracia, que viene de la palabra demos griega, que significa poder de pueblo. Ese es el poder que necesitamos para frenar todos esos problemas. Nosotros, como pueblos del llamado tercer mundo, necesitamos del apoyo de ustedes. Acuérdense siempre que ustedes sin nosotros no sobreviven. ¿De dónde vino la papa que todo el mundo consume? Suramérica. Viene de aquí. ¿De dónde viene el café? ¿Ah? Famoso café italiano. Pero muy pocos italianos han trabajado con el cafeto. Viene de Etiopía, viene del Congo, viene de Brasil, viene de Colombia, viene del Ecuador.
de Cuba. ¿Ah? ¿De dónde viene el cacao? Entonces, si tenemos que unirnos para poder desarrollar más la manera de vivir en armonía, yo siempre les recomiendo que miren más allá. A veces podemos aprender mucho con los pueblos autóctonos. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes saben a qué hora debe ser cultivada la cebolla? En horas de la madrugada. Porque cuando el sol sale fuerte, seca la tierra y le lleva las sustancias a la cebolla. La cebolla es muy rica en vitamina C, por ejemplo. Y eso se pierde si no la recogemos temprano. Yo lo aprendí con un indígena quichua del norte de Ecuador. Entonces, por ejemplo, en esta sala, donde hay bastantes hombres, alguno de los presentes ha estado ingresado, encamado, que no se haya podido levantar de la cama. Bueno, cuando yo hago esta pregunta, todos los hombres son muy sanos. Pero bueno, los que alguna vez estuvieron encamados, ustedes podrán darse cuenta que es muy difícil hacer caca acostado, ¿verdad? Lo mismo pasa con las mujeres cuando nos ponen a parir acostadas. Y esto lo saben todas las poblaciones autóctonas de nuestras tierras, que la mujer debe parir arrodillada o sentada, nunca acostada, porque es fisiológico, ¿verdad? Eso nosotros lo aprendemos con los pueblos autóctonos. Se pueden aprender muchísimas cosas con esos pueblos, pero tenemos que aprender a respetarnos todos. No creer que algunos de nosotros somos superiores. Cuando yo hablo con los estudiantes universitarios, siempre les digo que en la universidad ellos reciben un papelito que dice que están graduados, pero realmente se gradúan cuando son útiles al pueblo. El mejor arquitecto es el que con pocos recursos puede hacer una vivienda digna, hermosa para su gente. El médico realmente se gradúa en medio del monte, cuando no tiene ningún aparato que lo ayude, solo su oído, su olfato, su sentido. Nos graduamos cuando somos realmente útiles a la gente. Por eso nunca les digo se pueden sentir superiores al que limpia el piso del lugar donde están estudiando. Que tienen que aprender a escuchar a todas las personas y tener la mente abierta. Es muy importante la unidad entre nosotros. Si no alcanzamos unidad, no alcanzamos fuerza. El problema está en que nos han enseñado a dividirnos por pedacitos. Y eso es fatal para los que nos llamamos de izquierda. Qualcuno dice che tra i leader mondiali che ci sono sulla Terra, Europa, America, Asia, l'unico vero marxista, non comunista, ma l'unico vero marxista, a parte il governo cubano che abbiamo sentito che è rimasto fedele, forse è il Papa Francisco, nel senso che è l'unico che parla al mondo dei poveri, un caramello, fantastico. Ecco, allora la domanda è, lei pensa che un po' sia così, che Papa Francesco rappresenti una speranza magari contrapposta per esempio a uno come Trump, come lo chiama lei, e quindi quale ruolo vede anche in America Latina per i cristiani, le chiese? Sappiamo che ci sono molti tipi diversi di chiese. E poi un'ultima domanda era su Cuba, cioè se lei pensa che, lei ha parlato molto spesso in questo suo intervento di rispetto della persona, ecco, se lei pensa che
anche a Cuba, dove l'ideale è quello e siete rimasti fedeli a questo ideale, ci sia magari la possibilità di fare un sistema che rispetti ancora di più le opinioni, le libertà delle persone, quindi anche la dignità e i diritti delle persone, o se è già il meglio che si può avere questo sistema di oggi? Sono due domande diverse, lo so. Muy diverso. A ver, el problema es que yo he trabajado muchos años con las madres de Plaza de Mayo. Estoy muy empapada con todos los 10.000 desaparecidos en Argentina. 10.000 desaparecidos que han dejado madres muy, muy dolidas porque ni siquiera saben dónde están los restos de sus hijos. El problema es que mientras eso pasaba, el Papa Francisco estaba en Argentina. Bravo. Y hay, por ejemplo, Esquivel, que es premio Nobel de literatura. Esquivel decía que el Papa lo ayudó en un momento determinado. Él es testigo de que el Papa lo ayudó a seguir vivo en ese momento. Así que es posible que el Papa Francisco haya ayudado a algunas personas. Nadie lo pone en duda. Ahora el problema está en todos los demás que desaparecieron y que muchos tenían que ver con la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el lugar donde torturaban, donde desaparecían a los muchachos, estaba al cruzar la calle de la catedral. Es decir, que estos muchachos que están educados como católicos, mientras estaban sometidos a las peores torturas, escuchaban las campanas de su iglesia al lado y nunca hubo ningún tipo de reacción para salvarles la vida. Todo lo contrario. Es más, hay testimonio de que muchachos que se iban a confesar porque eran de fe católica, los curas los denunciaban. Entonces uno se pregunta dónde demonio estaba el Papa Francisco en ese momento. Ahora, podemos darle una cuestión de duda, ¿no? A ver, bueno, ¿qué pudo hacer? A lo mejor no pudo hacer mucho. Bien, está bien. Vamos a pasar la página. En estos momentos que está viviendo el mundo, la Iglesia Católica en los últimos años ha tenido escándalos extraordinarios de abuso a menores y todo el mundo conoce eso. Y también de corrupciones. Ahora le hacía falta un papa que pudiera limpiar un poco la imagen de la Iglesia Católica. Y es real que el Papa Francisco habla muy bien. Muy bien. Ahora, la cuestión es que la Iglesia Católica habla siempre de bondad, de belleza, pero hay niños muriendo de hambre todos los días en este planeta. Y la Iglesia Católica tiene la banca más poderosa del planeta. Sí. Entonces, una de las cosas que más me impresionó a mí la vez que fui al Museo del Vaticano es que yo venía de Angola y había visto y había trabajado muy duramente para salvar la vida de niños, y no tener recursos provocaba que esos niños míos murieran. Cuando fui al Vaticano, una sola alfombra bordada en oro y plata, solo una, hubiese resuelto el problema de mis niños. Hubo un famoso papa que duró 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué duró un mes? ¿Por qué? Porque se metió con el Vaticano de verdad, con la banca del Vaticano, e intentó hacer lo que la Iglesia Católica debería hacer siempre.
cuando se habla, ustedes le dicen a las personas que están en la calle, barbones, ¿no? Barbones. El Papa Francisco, muy bien, una vez al mes recoge a los barbones, los baña, los afeita. Coño, pero tendría que buscarle trabajo, ¿verdad? ¿O no? Bien, entonces, Papa Francisco habla muy bonito, pero todavía no me ha demostrado que pueda realmente cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas. Cuba. Ninguna sociedad hecha por el hombre y por la mujer es perfecta. Ninguna. Bien, nosotros cometemos errores todos los días en Cuba y aprendemos de esos errores. Ahora, el problema es que cuando ustedes viven en esta parte del mundo, tienen ya ideas preconcebidas sobre, por ejemplo, la democracia y de libertad. La palabra libertad es utilizada muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué significa libertad? ¿Cuándo somos realmente libres como pueblo? Decía José Martí en el siglo XIX, fíjense, en el siglo XIX, que para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto. ¿Por qué es necesario ser instruido? ¿Por qué? Para que nadie nos engañe, nadie nos manipule, nadie nos utilice. Un pueblo libre es el que tiene confianza en su gobierno, elegido por más del 90% de la población, y que le dice al gobierno más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, no, y mantiene ese no hasta las últimas consecuencias. ¿Quién es más libre que nosotros? ¿Quién? Entonces, sí, tenemos que seguir perfeccionando la sociedad. Tenemos que mejorar muchas cosas en Cuba. Tenemos que mejorar la vivienda. Tenemos que mejorar el transporte urbano, es pésimo. Por ejemplo, que el pueblo cubano se dé cuenta del poder real que tiene en sus manos. Todavía no lo usamos a cabalidad. Por ejemplo, ahora estamos en elecciones municipales. Cada 2 años y medio se hacen las elecciones municipales en Cuba. Cada 5 años se hacen las elecciones de provincia y nación. Este año coincide. En febrero serán las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero para elegir a la Asamblea Nacional, primero tenemos que elegir al municipio. Cuando está electo ya la Asamblea Municipal, como este año coincide con nación y provincia, tienen que hacer una comisión electoral dentro de la Asamblea Municipal. A esa comisión electoral llegan propuestas a candidatos a provincia y a nación de todos los habitantes de ese municipio a través de las organizaciones cubanas. Por ejemplo, si hay una facultad universitaria, los estudiantes universitarios a través de la FEU, que es la Federación Estudiantil Universitaria, tienen el derecho a proponer delegados para provincia y diputados para nación. Si hay una fábrica, los trabajadores a través del sindicato proponen también. Los comités de defensa de la revolución, igual, proponen. La Federación de Mujeres Cubanas propone. Todas las organizaciones que haya en ese municipio tienen derecho a proponer diputados con candidatos a provincia y a nación. La comisión electoral recibe toda esta avalancha de propuestas, analiza esas propuestas y le presenta a la Asamblea Municipal en pleno 2 boletas, una para provincia y una para nación. Ahora, la Asamblea Municipal en pleno tiene que aprobar 100% esas boletas. Si un elemento, uno de la Asamblea Municipal, no está de acuerdo, se vira el proceso para atrás. Pero tiene que estar 100%
de acuerdo con las boletas que van a ir a las urnas del pueblo. Bien, nos llevamos a las urnas y votamos. Votamos por lo que nosotros consideremos. Para ser diputado de la Asamblea Nacional, tiene que sacar más del 81% de los votos. Si no, no entra a la Asamblea Nacional. Una vez que está elegida la Asamblea Nacional Cubana, en su primera reunión ellos eligen al presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente y secretario. Y acto seguido, la Asamblea en pleno elige al presidente del país. Dentro de los diputados, tiene que ser elegido primeramente por el pueblo. ¿Está claro? Raúl anunció que ya no va a ser más presidente de Cuba. Nos deja este año. No les puedo decir quiénes son los posibles candidatos porque primero tienen que ser elegidos por el pueblo. Tenemos varias personas que pueden ser presidentes. Entre ustedes y yo. El que le toque ser presidente de Cuba en los próximos años, pobrecito. Sí, pobrecito, porque el pueblo tiende a comparar, ¿verdad? Eso es injusto para el pobre infeliz que le toque. Porque un Fidel es uno del siglo. El listón es muy alto, muy alto. Va a ser realmente muy difícil para el próximo presidente. Vamos a ver quién sale elegido. La próxima vez que yo venga ya les anunciaré. Grazie. Grazie Leila Guevara March. Grazie.